Bienvenidos, amigos queridos, a Ciencia al Día. ¿Cómo están? Esperando que tengan un excelente día domingo. Les voy a contar que varios de ustedes ya me han consultado con respecto a este medicamento, el Remdesivir, que sería el primero aprobado para combatir la COVID-19 en su estado más grave. ¿Eso es correcto? Sí, eso es correcto. La pregunta es, si yo el día de hoy o el día de mañana voy a la farmacia y pido un Remdesivir, ¿me lo van a dar? ¿Me lo van a vender? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque falta mucho por investigar. Pero entonces, ¿cómo lo aprobaron? Vamos de inmediato a BioBio porque me parece que trae la nota más completa con respecto a esto y vamos a comentar esta noticia que está muy interesante. La Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó el uso de emergencia del fármaco experimental Remdesivir en pacientes graves con COVID-19, según anunció el viernes pasado el presidente Donald Trump. El uso de este antiviral, fabricado por el laboratorio estadounidense Gilead Sciences, fue aprobado luego de que un importante ensayo clínico mostrara que acorta el tiempo de recuperación en algunos pacientes con el nuevo coronavirus. Fue la primera vez que un medicamento demostró un beneficio contra la enfermedad. Entonces, ojo, aquí ya estamos viendo algunos detalles importantes. Esto no es para todos, no es que, como dije al principio, que tú lo vayas a comparar porque tienes sospechas de que quizás tienes SARS-CoV-2 en tu cuerpo, que eventualmente podría ser COVID-19 y tú lo compras y ya lo tienes. No, no es así. Este es un medicamento que se ha aprobado únicamente para pacientes graves de COVID-19 porque ha mostrado cierta tendencia a la mejoría en algunas personas, pero no es algo que esté cerrado todavía. Se han abierto a esta posibilidad porque estamos en un estado especial de pandemia, pero no porque sea siempre bueno para todos, falta por investigar. Sigamos viendo los detalles porque esta noticia tiene mucho más. El Remdesivir, que se administra mediante una inyección, ya estaba disponible para algunos pacientes que se inscribieron en ensayos clínicos, vale decir, ensayos en seres humanos, mientras que otros lo recibieron al margen de esas pruebas en la llamada modalidad de uso compasivo. Ok, o sea que ya habían varias personas que lo estaban recibiendo. En el primer ejemplo, para personas que se han inscrito, ¿no? Pacientes que se inscribieron en ensayos clínicos. Claro, personas que voluntariamente se inscriben para recibir este medicamento de forma libre. En el segundo caso, el uso compasivo. ¿Qué significa esto? Cuando una persona está muy complicada, cuando se ve que una enfermedad se le está complicando extremadamente, que lo puede llevar a la muerte, se le da la opción de probar un tratamiento experimental, algo que no está cerrado, que le vaya a hacer completamente bien, pero que al no haber otro tratamiento alternativo y esa persona al no tener una mejoría clara, entonces se le administra este uso compasivo, vale decir que te dan una opción cuando ya no hay demasiadas. Esos eran los dos casos, voluntarios y tratamiento compasivo. Ahora se agrega un tercero, personas graves de COVID-19. Ahora bien, ¿qué hace el Remdesivir? ¿Cuál es el efecto que tiene en tu cuerpo y por qué está puesto en duda? Vamos a revisarlo. La aprobación permite que se use tanto en adultos como en niños hospitalizados que estén graves. Sin embargo, es importante precisar que pese a las expectativas que ha generado el Remdesivir, obviamente que hay expectativas porque todos queremos tener un tratamiento lo antes posible, aún no cuenta con la evidencia suficiente que sustente su uso en pacientes con COVID-19. Es por esto que BioBio Chile se contactó con Jaime de Calisto, director docente de la Escuela de Biotecnología de la Universidad Mayor, para que explique los detalles en torno a este fármaco. Y esta es la parte más interesante a mi entender de la noticia. Fíjate cómo funciona. Es una droga, ¿no? Es una droga que fue creada con el objetivo de tratar patologías como el ébola y otras infecciones virales de distinta índole. Los primeros registros en publicaciones que uno puede encontrar son bastante recientes, ya que recién en 2016 se publica el primer estudio que muestra la efectividad de esta droga para combatir las infecciones virales asociadas al ébola. O sea que esto nace originalmente como un antiviral, ¿cierto? Para combatir el virus del ébola en específico. Básicamente es un análogo a una molécula que naturalmente nosotros tenemos en todas nuestras células, la cual el virus incorpora y detiene la maquinaria de producción del virus, por lo tanto es un compuesto con propiedades o actividad antiviral directa. Es por eso que se le dice que es un antiviral, ¿cierto? Porque actúa en contra del mecanismo viral del virus, ¿no? Parece un trabalenguas, pero es así, es directamente un antiviral.
Cuando la droga o molécula entra en las células ya infectadas, el virus, para poder reproducir su genoma, incorpora sin saberlo esta molécula, y eso eventualmente detiene la maquinaria de reproducción del virus. Básicamente se generan copias del RNA, el ARN, que no son activas, que no le sirven al virus, por lo tanto detiene su reproducción una vez que ya ha infectado a la célula. O sea, este antiviral actúa en ese momento, no evita que el virus reproduzca su ARN en el receptor. En este caso son los receptores ACE2, que son los que actúan con los que actúa el SARS-CoV-2, en los receptores ACE2. No detiene ese proceso, sino que cuando está en ese proceso de replicación, de multiplicar ese ARN, ahí se mete entre medio este medicamento que hace que el virus empiece a replicar partes que no le sirven, que no están activas, y por lo tanto va a detener ese mecanismo de reproducción viral. Es interesante, de replicación viral, perdón. Interesante el funcionamiento. Entonces se está testeando para pacientes que ya están infectados. Evidentemente, no tendría sentido hacerlo con alguien que no está infectado. Y primero se parte con pacientes en estado grave. Obviamente, tenemos que partir de ahí. Si no estamos seguros, tenemos que partir cuando ya la persona tiene menos opciones. No vale la pena partir con alguien que las tiene todas porque lo podríamos complicar gratuitamente. Esta aprobación en Estados Unidos para su uso está solamente limitado a pacientes COVID-19 positivos. Y eso es importante de destacar. No es que se haya dado una autorización masiva para este compuesto, porque todavía no se determina con precisión su seguridad y su eficacia. Falta para eso. En ese sentido, explica el experto, lo que hizo la FDA fue hacer una autorización en estado de emergencia producto de la pandemia actual. O sea, en un contexto de completa normalidad, esta droga no habría sido administrada, no habría sido aprobada así tan rápidamente y se hubiesen esperado los procesos y los protocolos regulares. Pero ante este estado de emergencia y de pandemia, entonces las cosas vale la pena probarlas un poco antes, ¿cierto? Se asume un poco de riesgo, pero para ver si es que esto funcionaría. Y al hacer un poco más masivo, que insisto, esto no es completamente masivo, sino que es para pacientes graves, al tener más muestras de personas a quienes se les administra esta droga, entonces vamos a tener más data también. Vamos a tener más ejemplos de cuándo funciona, de cuándo no, y empezar a entender si es que esto eventualmente podría ser la solución. Así que también va a adelantar algunos estudios. Esperemos que no se complique las personas a las que se les va a administrar y que salga todo relativamente bien, es lo que esperamos. Esto tiene un limitado uso preclínico porque todavía son estudios en donde lo que se está haciendo es aumentar el número de pacientes que pueden entrar a recibir la droga. Claro, lo que contábamos recién, sostuvo el experto. Básicamente, las entidades que regulan la administración de esta droga experimental deciden arriesgarse e incluir un grupo de pacientes más grandes. Hace pocos días se amplió ese grupo a los que estaban en estado moderado de la enfermedad, ya que antes era solo con quienes estaban en estado severo. O sea, tenemos una gravedad en estado moderado, en estado grave, pero se está ampliando un poquito para tener más datos con los cuales trabajar. Porque no existe otra opción de tratamiento. Al final es por eso, porque no tenemos muchas más opciones, no tenemos cómo negociar frente al virus, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En algunos casos se puede llamar uso compasivo de esta droga. Son personas casi terminales que no tienen ningún otro tipo de medicamento que les pueda aliviar o curar de esta enfermedad. Por lo tanto, es una autorización bastante restringida de emergencia. Y aquí la pregunta, ¿se pueden establecer plazos para utilizar esta droga, este medicamento para todo el mundo? Es una buena pregunta. En cuanto a definir un plazo para el que este fármaco podría ser aprobado para su uso masivo en pacientes con COVID-19, el director docente de la escuela indicó que el problema radica en la duración de los estudios. Ya hay que pensar que se está jugando con la vida y la muerte. Exacto, finalmente esto no puede hacerse a lo loco. Ya todos los vamos a probar, todos los que tengan una sospecha de COVID-19, listo, inmediatamente van a acceder a este medicamento. No es tan fácil, porque puede haber un riesgo. Recordemos, señala, lo que pasó en Brasil hace algunas semanas atrás. Con la droga antimalaria se murieron 11 personas, por lo que se detuvieron inmediatamente todos los estudios preclínicos que se estaban realizando. La droga en sí tiene eficacia probada como antiviral en modelos celulares, en modelos animales y de hecho en humanos también. En otras patologías
como el ébola o el SARS, los pacientes mostraron mejorías, pero en este caso estamos hablando de un virus y una patología nueva, por lo que nos estamos enfrentando a algo desconocido. Aquí yo pienso que la cuña debe estar mal anotada en esta parte, porque dice, pero en este caso nos estamos enfrentando a un virus. Y en el caso anterior del ébola y el SARS también estábamos hablando de un virus, o sea, esa no es la diferencia. La gran diferencia no es que sea un virus, la diferencia es esta, que es una patología nueva. Es algo que nunca habíamos visto. Entonces, ante la pregunta, ¿por qué no podemos utilizar esta droga de forma masiva? Es por eso, es porque esto es nuevo. No, hay que probarlo primero. No porque sea un virus, porque esto fue creado en un inicio para que fuese un virus. Aunque puede ser también, obviamente, porque el especialista lo estaba diciendo en vivo y la cuña quizás quedó un poco corrida, no tengo idea, pero el punto que pienso yo que está defendiendo él se refiere a que esto es una patología completamente nueva, ¿no? Entonces evidentemente que tenemos que testear, tenemos que probar, esperemos que esto salga lo mejor posible y que tengamos un tratamiento específico para la COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV-2, que es lo que nos falta, es de lo que carecemos al día de hoy. No tenemos un tratamiento específico. Este sería ya el primer medicamento aprobado, pero en una circunstancia limitada. Así que bueno, esperemos que salga bien y que tengamos ya algo a lo que echar mano en estas circunstancias de pandemia. Les mando un abrazo, que estén bien y nos vemos en la próxima. Chao.